Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza, oh alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor. Y lo haremos todos juntos al Señor. Soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él, sí, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de día de fiesta, día de fiesta, día de gozo en la casa. Goza, oh alma, goza, oh alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor. Y lo haremos todos juntos al Señor. Soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir, es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él, sí, soy de Él. Es mi gozo que soy. Santo Espíritu dirige, Santo Espíritu dirige nuestros cantos al Señor. Une nuestros corazones llenos de tu grande amor. Quita toda la tristeza que haya en nuestro corazón. Y unidos nos reciba el Salvador. Soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir, es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él, sí, soy de Él. Es mi gozo el decir, es mi gozo. Jesús está a las puertas. Jesús está a... No más dude, ya su grey. Nuestros ojos están viendo el cumplimiento de su ley. De su pueblo es demandada pronta reconciliación. Y unidos alabemos al Señor. Soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir. Soy de Él, soy de Él, sí, soy de Él.
Esperamos su venida. Esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor, y seremos transportados para siempre a su mansión. Lo haremos para siempre al Salvador. Soy de él, soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. Amén. Sí, soy de él. Una vez más el coro. Soy de él. Amén y amén. Soy de él. Sí. Jesús está a la puerta. Jesús está. No más dude ya su grey. Nuestros ojos están viendo el cumplimiento de su ley. De su pueblo es demandada pronta reconciliación. Y unidos alabemos al Señor. Unidos alabemos al Señor. Soy de él, soy de él. Amén y amén. Amén. Soy de él, sí, soy de él. Esperamos su venida. Y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor. Y seremos transportados para siempre a su mansión. Lo haremos para siempre al Salvador. Para siempre al Salvador. Amén. Soy de él, todo. Soy de él. Gloria al Señor. Sí, soy de él. Es mi gozo. Una vez más, soy de él. Soy de él. Gloria al Señor. Soy de él. Sí. En mi gozo. Los que sean de Dios, levanten sus manos. Soy de él. Yo también. En mi gozo el decir. En mi gozo el decir que soy de él. ¡Aleluya! Somos de él. Confiéselo una vez más. ¡Aleluya! Soy de él. ¡Aleluya! Que soy de él. Soy de él. Sí, soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él.
Amén y amén. Usted tiene la certeza que es de Él. Usted tiene la certeza que es de Él. Usted tiene la certeza que es de Jesús. Si tiene esa certeza, dígale a su hermano: yo soy de Jesús. Jesús es mío y yo soy de Él. ¡Aleluya! La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Carmen Rosa Cordero. Me congregó en la calle 34, entre 16 y 17, con mi pastor, el hermano Osvaldo Tona. Les vengo a dar un testimonio muy especial. Para mí es algo muy especial. Hace mucho tiempo yo estaba sufriendo de dolores abdominales muy fuertes, demasiado fuertes. Y no quería decirle a nadie de mi familia. Estaba así como que tenía miedo de que mi familia me fueran a llevar al médico. Resulta que, bueno, la cosa se estaba poniendo muy fuerte. Entonces, un 5 de mayo del 2022, mi hijo prácticamente me obligó: vamos para que te hagan un examen, un eco. Eso es un eco, mamá, lo que va a beber agüita y ya, y te reviso. Ok. Yo le dije: está bien, bebé, vamos. Resulta que me hacen el eco y en el eco me sale colon inflamado, hígado inflamado y la vesícula con cálculos, y había que operar lo antes posible. Me asusté mucho, demasiado, porque yo no quería ir a una sala de operación. Y bueno, hermanos, yo de ahí, el dolor todo el tiempo, me dijeron: haga las gestiones por los consejos comunales, que ahí la van a operar. Y bueno, yo me fui de ese lugar, me mandaron unas dietas muy tremendas, porque tampoco me mandaron medicamentos, me dijeron que no me podían mandar medicamentos porque era de operación. Y las dietas eran 0 grasa. Bueno, ya pueden imaginarse las dietas que le mandan a uno cuando uno tiene hígado graso, ¿verdad? Entonces, bueno, me sometí a hacer las dietas y pasando el tiempo me estaba dando los dolores más fuertes. A la 1 de la mañana empezaba el dolor y pasaba toda la noche, era vomitar, vomitar y vomitar. Yo no dormía. Todo ese proceso desde esa fecha fue así, sin dormir, de madrugada. Y bueno, y mi oración era todo el tiempo: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Mandé a pedir la oración acá a la iglesia, mi pastor me oró. Y bueno, de ahí vengo a ejercer la fe. Eso fue lo que hice durante todo ese tiempo, ejerciendo fe. Fui a las consultas, el médico me dijo que, bueno, que me iba a someter para la operación, pero que él me iba a avisar, me pidió mi número de teléfono, toda la cuestión y eso, bueno, llevé todo. Esperando que me llamara el médico, el dolor persistía más fuerte, muy fuerte. Y entonces llamo a mi hijo, le digo que los gases estaban demasiado fuertes, a pesar de una dieta. Ajá, claro, sin tratamiento. El médico, él me dijo: vamos a volver, vamos para que el doctor ese que dice que te va a operar, para ver qué nos dice, para ver si te opera más rápido. Eso fue el 2 del mes 8 del 2022. ¿Cuánto tiempo pasaría? Pasarían como del 7 al 8, pasaría un mes, ¿verdad? El doctor me dice: no puedo hacer nada.
¿qué dolores siente? Yo le dije, tengo dolores muy extraños, ahora ya no me duele tanto acá la vesícula ni en la parte abdominal, sino más abajo. Entonces, hazte un eco, me dijo, hazte un eco vaginal para ver qué saca. Entonces, porque ya eso no es conmigo, yo trato es partes abdominales, yo no trato ya de ir para cuestiones vaginales. Y bueno, me sometí a otro eco, me sometí a una citología, y entonces la citología salí bien. El otro eco que me hacen sale que yo no tengo absolutamente nada, ¿verdad? En mi parte vaginal. La muchacha, yo le dije a ella que como a mí me iban a someter a una operación, ella llegó y dijo, déjame revisarte la vesícula, el colon y, como tú dices, el hígado. Déjame revisar. Ella me revisa y me dice, pero es que tú aquí no tienes nada, me dice ella. Y yo le digo, ¿cómo? Tú no tienes nada. Aquí la vesícula está limpia, lo que tiene es un poquito de arenita y eso se cura con tratamiento. Ay, pero a mí me dijeron que eso era de operación. No, te mintieron, me dijo. Aquí, y yo sé que no me mintieron. Yo sé que sí estaba ese mal ahí porque yo me sentía muy mal. Y la cosa cada día era más fuerte. Y mi oración siempre fue, Señor, opera tú. Opérame tú, Señor. Yo no me quiero someter a nada. A nada. Yo no quiero ir a una sala de operaciones, Señor. Ese era mi deseo. Y mi oración siempre fue, Señor, así, cuando yo te pedí que le pusieras corazón nuevo al hermano Isaías, cuando yo le pedí eso al Señor, yo siempre se lo pedí y yo vi ese testimonio vivo, como a mi hermano el Señor le puso corazón nuevo. Así como tú hiciste eso, yo quiero que pongas colon nuevo, hígado nuevo, vesícula nueva y que todo mi cuerpo digestivo se sane, Señor. Eso era lo que yo le pedí al Señor. Cuando esta mujer me da esta sorpresa, porque para mí fue una sorpresa, que yo no tenía nada en lo absoluto, y aquí tengo los papeles, que yo no tenía nada en lo absoluto, y que para qué me iba a operar si eso era de tratamiento. Ella me mandó un tratamiento, y acá estoy, hermano, a esta fecha, de hace ya casi un año. Y yo creo que hace un año, porque ya estamos en el 2023, y que hace que fue 1 de mayo. Miren esta fecha, me siento muy gozosa con mi Señor. El Señor trató conmigo, tratamos los dos. Él trataba conmigo, yo le preguntaba qué quería que hiciera para yo ser sana. Y todo entre Él y yo, Él me decía todo lo que yo tenía que hacer. Todo para yo ser sana. Y era que tenía que arreglar muchas cosas en mi vida espiritual. Y lo hice. Y ahora les puedo decir, duermo toda la noche, duermo tranquila. Claro, el Señor me despierta por allá a las 2:30 a orar. Y eso es lo que hago, hermano. Atendiendo a su anuncio, atendiendo todo lo que Él diga. Y hago todo lo que me manda hacer. Le doy la gloria y la honra a mi Señor. Y espero que este testimonio sea un buen testimonio para alguna persona que esté pasando por lo que yo pasé. Eran gases. No podía ni cantar, porque si cantaba los gases me podían traicionar. Imagínense, al no respirar y hacer este gesto, imagínense, era horrible. Era un miedo que yo sentía con esa cuestión que ahora estoy gozosa y me siento muy feliz con mi Señor porque sé que fue Él el que operó. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Os daré un nuevo corazón, parte 3. Gloria al Señor. Una vez más, le damos gracias al Señor porque está enfrente de estas cámaras para llevarle la palabra del Señor, esa palabra que verdaderamente llena nuestros corazones, porque
es la palabra del Señor, y cuando Él viene con su Espíritu Santo y vivifica su palabra, entonces esa palabra se materializa. O sea, el Espíritu le da vida a la palabra y tiene un cumplimiento, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor. Entonces, nosotros vemos que hoy en día, ¿verdad?, vemos tantas religiones, tantos sistemas organizados del hombre, que difícilmente pues podemos encontrar, ¿verdad?, esta palabra en una iglesia que sea la palabra vivificada. ¿Por qué decimos esto? Porque resulta que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que puede vivificar la palabra y darle vida. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que nos da vida. Entonces, por eso vamos a continuar, ¿verdad?, con esa escritura de Ezequiel: os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para poner dentro de ese espíritu nuevo el Espíritu Santo. Entonces ahí, para que obedezcáis mis preceptos y mis mandamientos. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, ¿verdad?, te es necesario, te es imprescindible nacer de nuevo. Porque con el nacimiento natural que nosotros nacemos, ese nos lleva a una muerte segura, ¿verdad que sí? Porque estos cuerpos se los comen los gusanos, se mueren y se acabó todo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, usted tiene una promesa, y yo tengo una promesa, que ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, si mora en usted, ese Espíritu también lo levantará entonces de la tumba. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque por estas escrituras tan específicas, porque vemos que la palabra dice que yo he hablado son espíritu y son vida. Estamos hablando de las palabras que el Señor habló. Estamos hablando de que el hombre puede decir muchas cosas, pero cuando usted lee la Biblia, esa palabra, como es inspiración divina, porque los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu para escribir la Biblia. Por eso es que la Biblia, ¿verdad?, esa letra que usted ve aquí, mata. Pero si viene el Espíritu, ¿verdad?, y usted la toma como está escrita, el Espíritu viene y la vivifica, y entonces se materializa y es vida. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad?, lo que estamos hablando inicialmente, pues. Pero lo que queremos es, ¿verdad?, enfatizar mucho por qué es necesario el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, ¿verdad?, vemos que el hombre sencillamente muere y se queda ahí. El día que resucite, pues se va a levantar es para juicio. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted se levantará para vida eterna, porque usted tiene la vida de Dios. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de la vida de Dios. Y entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, el ministerio de Juan. El ministerio de Juan fue tremendo, porque Juan, ¿verdad?, dijo: yo lo bautizo para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que yo no soy digno de amarrar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan venía con un propósito específico, y era señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque antes, ¿verdad?,
cuando el sacrificio perfecto no estaba allí listo o no aparecía, porque todavía no era tiempo, entonces vemos que ahí había un bautismo para arrepentimiento solamente. Pero aquí, él dice, Juan, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, si ustedes recuerdan aquella escritura de Isaías, ¿verdad? Cuando aquel ángel con aquella tenaza pasó el carbón encendido por los labios del profeta Isaías y tu pecado ha sido quitado. Entonces vemos lo necesario, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Es imprescindible, ¿verdad? Nacer de nuevo, porque sin el Espíritu Santo usted puede hacer muchas cosas parecidas a las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero vamos más allá. Estamos hablando es de la vida de Dios viviendo en el hombre. Y eso es verdad lo que queremos enfatizar un poquito hoy, porque si el Espíritu que moraba en Jesús mora en usted, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, lo levantará también a usted, creyendo y muriendo, ¿verdad? Creyendo lo que la promesa de Dios ha dicho. Entonces, es muy precioso cuando usted, ¿verdad?, está viendo por revelación lo que Dios quiere de usted y de mí con este nuevo nacimiento. Entonces, queremos pues, ¿verdad?, continuar con este estudio tan precioso cuando vemos que el Señor quiere mostrarnos algo, ¿verdad? Quiere mostrarnos algo porque hay una diferencia, hermano, muy grande, ¿verdad? Entre un simple cristiano y un cristiano lleno del Espíritu Santo. Porque un cristiano lleno del Espíritu Santo está lleno de la vida de Dios, y entonces eso es lo que queremos, ¿verdad? Ver un poquito sobre para qué fue dado el Espíritu Santo. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque la Biblia es específica en todo lo que el Espíritu enseña, Dios enseña en la Escritura, pero como estamos hablando, si el Espíritu no viene, ¿verdad?, y le revela a usted esa palabra, si Él no viene y vivifica esa palabra, entonces es letra muerta para usted y yo no entendemos nada. Aquí podemos leer, ¿verdad?, en el capítulo 4 del libro de San Juan, una parte de lo que estamos hablando para que fue dado el Espíritu Santo. Dice así el capítulo 4 del libro de San Lucas, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu lo lleva, ¿verdad?, para ser tentado por el diablo? Y ahí estaba la tentación y nosotros vemos, ¿verdad?, los 3 grandes ataques del enemigo. Pero aquí vemos que el diablo le hace esta proposición: si eres hijo de Dios, lánzate de aquí; si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan; si eres hijo de Dios, esto. Entonces, el Señor no tenía, ¿verdad?, por qué hacerle caso a lo que decía el diablo, sencillamente que él cerró sus labios. Y el diablo tenía, ¿verdad?, venía cazando la simiente de Dios desde el principio
venía como haciéndole un seguimiento para ir acabando con la simiente de Dios. Y cuando usted y yo pensamos, o alguien puede pensar que todos somos hijos de Dios, pues la Biblia dice lo contrario. Porque una cosa es que usted sea criatura de Dios, una creación de Dios, y otra cosa es que usted sea hijo de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de hijo, estamos hablando que tiene su misma naturaleza, que tiene su misma sangre, que tiene sus mismos genes. ¿Por qué? Porque si yo soy hijo de mi padre natural, yo tengo que tener la misma sangre de él, porque el que engendra es el varón, ¿verdad? El que da la vida allí, el que pone la sangre es el varón. Entonces, Dios, en su infinita gracia y misericordia, ¿verdad?, tiene hijos en esta tierra. Entonces nosotros podemos buscar, creo que el libro de Mateo, capítulo 8, si no me equivoco, para que nosotros veamos, hay una escritura tremenda sobre lo que es verdaderamente esto que estamos hablando. Porque muchos dicen, no, que todos somos hijos de Dios. No, una cosa es que usted sea y Dios. Y otra cosa es que usted sea criatura de Dios, o sea, que Dios le dio vida. Pero el hecho de darle vida, eso no quiere decir que usted es hijo de Dios, o que la persona es hija de Dios. Sencillamente, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, creemos que esta escritura, porque muchos, ¿verdad?, piensan que todos somos hijos de Dios, y la escritura pues nos lleva a otro pensamiento. Y vamos a buscar, ¿verdad? Creo que no me equivoco ahí. Pero el Señor habla en esta escritura cuando aquellos judíos, ¿verdad?, que decían que eran, bueno, vamos a buscarla porque se me extravió aquí, que decían que eran hijos de Dios. Entonces, y que creían en el Señor. El Señor le responde. El Señor le responde, ¿verdad? Y le dice, en el capítulo 8 del libro de Juan, el verso 31, podemos comenzar ahí porque es un poquito largo, pero aquí es la parte que queremos enfatizar. El capítulo 8 del libro de Juan, verso 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en la palabra. Pero no es que va a comenzar en la palabra y va a terminar en un sistema de hombres, o va a terminar creyendo una fábula o una doctrina cualquiera por ahí, tantas doctrinas que hay. Porque eso le dice, ¿no? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A quién iban a conocer entonces? A la palabra hecha carne, que era la que estaba hablándoles a ellos. Lo que está hablando, ¿verdad? El Señor tiene un diálogo con estos religiosos. Pues no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de religiosos en su día. Entonces, en el capítulo, en el verso 33, le dijeron, respondieron estos que decían que creían, estos judíos que decían que creían en él: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú? Seréis libres. Ahora, fíjese usted, estaban tomando esto de una manera, vamos a decir, natural. Porque en la antigüedad, pues, los esclavos usaban un zarcillo allí, ¿verdad?, en su oreja, y esto le responden al Señor. Linaje de Abraham somos. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí entonces él le aclara la situación y le dice que no es en la esclavitud de un hombre sobre otro, sino está hablando de la esclavitud del hombre pecador. Pablo dijo una vez, ¿verdad?, que él era prisionero de Jesucristo. Pero aquí el Señor le está diciendo que son prisioneros del pecado, son esclavos del pecado. Entonces, sigue aquí en la 35 y dice, y esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué Hijo está hablando aquí? Del Hijo de Dios. El mismo que estaba allí hablando con ellos, ¿verdad? Y les dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. O sea, el Hijo es el que es heredero, ¿verdad? Porque eso fue que el Señor le dijo a Abraham, Abraham le dijo al Señor, Señor, yo no tengo quien herede. Me dijo, no, pues yo te voy a dar uno de tus entrañas que va a heredar lo que tú tienes, no Damaseno, este esclavo de Damaseno, no. Un hijo tenía que ser el que iba a heredar lo que tenía Abraham. Así que, el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces ellos estaban todo el tiempo hablando de Abraham porque habían escrituras, ¿verdad?, de lo que Dios le había prometido a Abraham, que de él saldrían muchas naciones. Pero esta gente como que se hacían los ignorantes o eran ignorantes porque está hablando desde la simiente. Aquí está hablando desde la simiente, ¿verdad? De la simiente de Abraham. La simiente de Abraham era Jesucristo. Porque ahí vino Isaac, vino Jesucristo, ¿verdad? Pero hubo otra simiente que también tuvo Abraham, que se vino por la carne, que fue la de Agar. Entonces aquí está hablando él de una simiente que es el Señor Jesucristo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces aquí está hablando de dos padres. El Señor Jesús está hablando del suyo, y el Señor le está diciendo a ellos que tienen otro padre. Porque le está diciendo, hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? Prácticamente pues está diciendo que no eran simiente real, que la simiente real vino por Abraham a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo entonces era la simiente real de Abraham. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué harían las obras de Abraham? Porque como acabamos de decir al principio, el Padre es el que engendra. Y aquí está hablando de un hombre que Dios le
había dado una promesa que su simiente, ¿verdad?, sería como la arena del mar y que por allí vendría entonces la simiente real, que era el Señor. El verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. ¿Cómo sabían esta gente entonces que ya en el huerto del Edén el pecado fue fornicación? Por eso ellos le contestan. Fíjese usted que estos sabían más que muchos ministros hoy. Ellos le contestan, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y cuando le están hablando aquí de fornicación, no es una fornicación física, o sea, natural de aquí entre seres humanos. Está hablando de una fornicación espiritual. Un padre tenemos que Dios, porque está hablando de padres sobrenaturales. Y está hablando aquí de dos padres. Uno es Dios y otro es el diablo. Porque más adelante usted ve que Dios lo va arrinconando en este diálogo y él los explota. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí está una palabra muy específica y muy clara para aquellos que, ¿verdad?, creen que Dios son 2 o 3 o 4. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí está hablando entonces de la palabra hecha carne, que es el mismo Dios, pero velado en un cuerpo llamado Jesús. Recuerda que aquí está hablando Jesús con unos religiosos y la palabra hecha carne lo conoce todo. La palabra lo conoce todo. Él discierne las intenciones del corazón y conoce los pensamientos de cada quien. Por eso, cuando leemos la Escritura, vamos leyendo poco a poco, ¿verdad? Y que el Señor vaya abriendo la Escritura para que usted vaya entendiendo que este no es cualquier libro, este es un libro de misterios, en el cual si Dios no se lo revela, usted y yo no lo entendemos. El 43, verso 43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. El lenguaje del Señor era muy extraño, ¿verdad? Era muy extraño para esta gente religiosa porque ellos tenían un concepto de lo que era la doctrina verdadera de Dios. Ellos tenían doctrinas, ¿cómo no? Pero ellos creían que tenían la verdad. Por eso es que el Señor le dice, ¿verdad? Aquí donde leímos que, la verdad era la que los libertaba. ¿Y quién era la libertad? Pues estaban hablando con él porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él le dijo que la verdad era la que los libertaba, pero ellos estaban ciegos. Ellos no sabían que estaban hablando con la verdad. Porque la verdad es Dios. Y aquí estaba Dios, velado en carne humana, hablando con ellos. Pero por eso es que la Biblia dice, son como bestias brutas que hablan mal de las cosas que no entienden. Entonces, el 44, vosotros aquí si los explota el Señor y les dice verdaderamente quiénes son ellos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces acá dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué dice la Biblia que no ha permanecido en la verdad? Porque él estuvo con Dios. Él era el ángel cubridor y él estaba en la verdad, pero no permaneció. Por eso la Biblia es clara. Y el 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Ve? El diablo no permaneció en la verdad, entonces estaba diciendo mentira, pero aquí está hablando la verdad que es el Señor, y no le creyeron. Entonces, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado, o sea, de incredulidad? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Verdaderamente, como la Biblia en todos los tiempos se manifiesta como una verdad, ¿por qué muchos no creen que lo que estamos hablando sobre el Espíritu Santo es la verdad? ¿Por qué no creen muchos que sin el Espíritu Santo no pueden ir al cielo? ¿Por qué no creen muchos que sin el Espíritu Santo no se va a levantar en el rapto, sino que se van a levantar en la otra resurrección para juicio? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermano, es duro lo que el Señor está hablando aquí. Pero ¿quiere que le diga algo? Esto está ocurriendo hoy. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando aquí estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la Biblia. Porque la Biblia fue inspiración de Dios. Y estos hombres grandes escritores escribieron por inspiración divina. Entonces aquí les está diciendo, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿No las oyen? ¿Es que no tienen oído? Sí. Pero una cosa es tener oído y otra cosa es oír la palabra de Dios. Respondieron entonces estos religiosos, porque lamentablemente es más viable darle la palabra a un borracho o una prostituta que a un religioso, porque como que entienden más. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bueno, aquí le estaba diciendo la verdad y la verdad como que le dolió. ¿Por qué les dolió? Pues sencillamente porque le estaba diciendo la verdad y ellos sabían que lo que le estaban diciendo el Señor era la verdad. Pero ellos no aceptaron la verdad porque la verdad los haría libres de tantas marañas que tenían en su corazón. Pero ellos no podían aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque su corazón estaba anclado en dogmas de hombres. Estaban mezclados su corazón con sistemas de hombres que le decían todo lo contrario a lo que Dios les estaba hablando aquí. De eso está lleno el mundo religioso hoy, ¿sabe? ¿Quién será ese hombre que está hablando ahí en ese púlpito? Bueno, la verdad nadie la quiere.
Y por eso mataron al Señor, porque Él era la verdad y la vida. Y los judíos no quisieron la verdad ni la vida. Ellos lo que querían era un Mesías que llegara y les contemplara su religión y sus sistemas fallos del espíritu, para que entonces el Señor Jesús le cayera bien. Pero aquí están dos hombres que están hablando con una hacha en la mano. Están picando los árboles de raíz, que era Juan el Bautista y el Señor Jesús. Por eso le preguntaron, ¿pues tú eres el Mesías? Porque Juan vino cortando, ¿sabes? Tremendamente vino. Juan vino de una vez dándole: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, o sea, arrancada de raíz. No le quedó nada para que se reprodujera. Porque usted arranca una mata de raíz, ahora si usted le arranca, lo poda y lo deja la mitad del tronquito, ella vuelve a nacer. Pero aquí está hablando es, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, o sea, será sacada de raíz. Bueno, mi hermano, la verdad duele. ¿Por qué? Porque la verdad te retarda a ti lo malo que estás haciendo. Y tú sabes que esto es la verdad. Ellos sabían que Dios les estaba diciendo la verdad. Porque la palabra escudriña los corazones. Y Él se lo dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Hermano, la palabra no se equivoca. Yo me puedo equivocar con una persona y decirle: usted es hijo del diablo, porque resulta que es hijo de Dios, pero está descarriado. Pero aquí no se equivocó. El Señor le dijo: ustedes son del diablo. Porque la palabra lo conoce todo. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿Ve? Aquí el Señor que estaba diciéndole la verdad, no estaba jugando a nadie. Estaba diciéndole la verdad por todo el cañón. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y está hablando de muerte espiritual, ¿sabe? No solamente de muerte natural, porque la muerte natural usted se muere en el Señor y usted se levanta. Pero aquí dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y estamos en el tiempo cuando esta palabra se tiene que cumplir. Nunca verá muerte. ¿Por qué? Porque hoy es el día cuando la Biblia dice que los que quedamos vivos seremos transformados. Por eso es que dice nunca verá muerte, porque enseguida viene un cuerpo glorificado, lo toma por toda una eternidad. Nunca verá muerte. Entonces vuelven aquí los judíos y le dicen: ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahora fíjese usted, ¿no?, lo que estamos hablando. Porque Abraham se levantó, ¿verdad?, con los que estaban allá en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el Señor que está hablando aquí es específico, está hablando de muerte espiritual. Y esto están diciendo aquí: bueno, pero entonces los judíos le dijeron, conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte.
Él estaba hablando en un lenguaje claro, pero ellos no entendían el lenguaje del Señor. ¿Por qué? Porque ellos conocían otro lenguaje. Ellos conocían el lenguaje de su sinagoga, de su iglesia. Porque, como estamos hablando, mi hermano y amigo, estamos hablando de gente religiosa. Estamos hablando de gente que eran religiosos y creían, ¿verdad?, que tenían la verdad. Pero vamos a seguir, ¿verdad?, porque aquí el Señor quiere enseñarnos algo. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Qué cosa más tremenda es no conocer la palabra por revelación. Qué cosa triste es simplemente leer y no se sabe lo que está leyendo. Porque nada más y nada menos, aquí están ellos respondiendo a ese Dios que todo lo ve, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios que le dio vida a ellos, ¿sabes? Porque Dios le da vida a los hijos del diablo. ¿Quién es el que da vida? ¿No es Dios? Aquí ellos están peleando con su creador. Están peleando con el Cordero perfecto que tenía que ir a la cruz a dar la vida por los pecados de ellos. Pero no podían entenderlo. Porque no eran linaje de Dios. Por eso le están respondiendo. Le están respondiendo sin un objetivo bíblico, simplemente con solamente objetivos religiosos, objetivos a su conveniencia, a su creencia falsa que tenían, porque la doctrina que tenían era falsa. Por la conversación pues que estamos, por el diálogo que se está desarrollando aquí, que estamos leyendo, eran religiosos y no sabían, sino que eran como bestias brutas, hablando mal de las cosas que no entienden. Entonces le dicen, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Ve? Por eso que la Biblia dice, ¿verdad?, que no hay parecer en él, Isaías 53, ni hermosura para que le deseemos. Simplemente él se mantuvo tan humilde que ni el diablo sabía quién era. ¿Sabes eso? Porque el diablo, cuando estaba el Señor en la cruz, vino y dijo el diablo, tápenle los ojos y péguenle por la cabeza. Si él dice quién le pegó, ese es un profeta. Pero es que también el diablo no sabía. Por eso estamos hablando aquí de un Dios todopoderoso que él sabe cómo velar al diablo y cómo también taparle los ojos para que no vean. Porque resulta, ¿verdad?, que él yendo a la cruz iba a obtener la victoria más grande de su existencia. Porque él iba a pagar con su sangre, con su muerte, el pecado suyo y el mío. Vio porque la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Porque él tenía una obra específica que ejecutar. Y él dijo cuando estaba en la cruz, he hecho la obra que me dijiste que hiciera. Dar en mi vida
por tus hijos. Porque Él no dio la vida por todo el mundo, ¿sabes? Por los redimidos solamente. Aunque Él dijo, ¿verdad? Él dijo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la pregunta es, ¿todos creen en Él? No. No creen todos en Él. Porque cuando estamos hablando de un solo Dios. No estamos hablando de tres dioses. Aquí estaba Él, vestido de carne. Aquí estaba Él para que la gente lo palpara, porque Dios es un espíritu. Y Él tuvo que vestirse de carne. Porque resulta que como los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de la carne. De lo mismo, ahora, ¿por qué usted dice, hermano? Porque nosotros no teníamos carne. Porque cuando Él hizo el primer hombre, lo hizo a su imagen. Y como es la imagen de Dios. Si Dios es espíritu, ¿cuál es la imagen? Entonces quiere decir que nosotros no teníamos cuerpo, éramos espíritus. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, que no habían participado de carne y sangre, no tenían un cuerpo, sino un espíritu, digamos, tenían una teofanía. Y Él también era lo mismo, un espíritu, y por cuanto Él dijo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, yo también voy a participar para juntarme con ellos, andar con ellos, comer con ellos, dormir con ellos, montarme en el barco con ellos, ir a pescar con ellos y nos vamos a tener compañerismo otra vez en la carne. Porque resulta que el diablo, allá en el huerto del Edén, rompió el compañerismo que él tenía con sus hijos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, el verso 54 respondió Jesús: si no me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Hermano, tremenda cachetada le dio el Señor aquí a estos religiosos. Vamos a leer otra vez porque es bonito lo que estamos leyendo. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. ¿Ve? Siendo hijo de Dios no se glorificó. El que lo glorificó fue el que lo vistió de carne y lo engendró. Porque recuerde, Dios engendró a Jesús en un vientre virgen. Ella tenía 9 meses de preñada y era virgen. Porque la sangre, el gran creador, creó sangre en el vientre o en la matriz de María para que naciera un ser virginal. Y ese era él mismo vestido de carne. Por eso, hermano, Pablo lo dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Es un misterio, sí o no? Claro que es un misterio. Ya les voy a decir por qué. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Que las nubes son como su carroza. El cielo es su solio. La tierra, la planta de sus pies. Son puestas allí.
y cómo es que el tema que estamos hablando, del Espíritu Santo, Él puede morar y vivir en el corazón del hombre y de la mujer. ¿Vio cómo es un misterio? ¿Cómo explica usted ese misterio? ¿Para qué lo vamos a explicar? Simplemente creemos lo que Él dice en su palabra. Entonces ya, ¿verdad? En el 55 dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ahora estamos hablando de la palabra hecha carne. Él dijo, yo guardo su palabra. Es que Él es el mismo. ¿Cómo hace Dios para separarse de su palabra? ¿Cómo hago yo para separarme de mi palabra? No puedo. Porque las palabras salen de adentro de la persona. Y aquí el Señor dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. O sea, que les dijo mentiroso por todo el cañón. Pero le conozco y guardo su palabra. Ahora, Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Vamos a ver qué le hicieron. Entonces dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Hermano, aquí muere la creencia que Dios son tres divinas personas. Porque mire lo que le respondieron ellos. Pero vosotros, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿De ver mi día? ¿A dónde lo vio Abraham? Allá. Cuando le dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Por qué se ríe? Ese era el mismo. ¿Vio que era el mismo? Entonces, ¿son tres o cuatro o dos? Es uno. Se gozó de ver mi día. Él sabía que ese era Dios el que estaba hablando con él, Abraham. Pero aquí estos ignorantes tenían los pergaminos y tenían la Biblia y no sabían, porque no les había sido revelado, porque ¿para qué Dios le va a revelar? Porque estamos hablando de hijos del diablo, porque aquí se los dijo él. ¿Para qué le va a revelar el Señor a los hijos del diablo si que no le van a creer? Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermano, el que quiera creer en una Trinidad es porque es bien ignorante de las Escrituras. Porque cuando está hablando dice yo soy, es el que siempre ha existido, Elohim, el que nunca tuvo principios de días ni fin de días. Está hablando que siempre es, cuando él dice yo soy, es porque siempre lo ha sido Dios. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí está lo tremendo del caso. Porque el Señor les dice allá atrás, en lo que leímos, ustedes me quieren matar a mí. Ahora mire el último versículo, 59. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y se fue. Yo creo que
Si queremos pelear y discutir y creer que Dios son tres dioses, pues usted no tiene por qué discutirlo. Crea usted en lo que la Biblia dice. Oye Israel, tu Dios, un solo Dios es. Y siempre hemos explicado esto, ¿verdad? De una manera sencilla y humana para que a ver si se le abren los sentidos a aquel que tiene una enseñanza falsa, porque es una enseñanza, ¿verdad? Que ha venido desde allá del Concilio de Nicea. Estamos hablando de 2000 y tantos de años, aproximadamente 2500 años, porque eso fue en el Concilio de Nicea en el año, creo que 320, 25 por ahí, después de Jesús. Enseñaron en el Concilio Romano esa doctrina falsa, que Dios son tres divinas personas. Pero uno va y se lo explica de una manera natural. Es que una persona puede tener muchas virtudes. Puede ser abuelo, puede ser hijo, puede ser padre, puede ser esposo, puede ser tío, puede ser sobrino, puede ser... Bueno, pero es una sola persona. No, pero es que eso no es igual. Son atributos de la persona, son virtudes que tiene la persona. Entonces, si vamos más allá, Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo, el más hermoso entre 10.000, la rosa de Sarón, el príncipe de paz, el más bello entre 10.000, usted busca las cantidades de virtudes que tiene nuestro Padre Celestial. Él es amor, es gozo, es paz. Entonces aquí tomaron piedras para arrojárselas. Ahora vio lo que pasó aquí cuando leímos que él fue lleno del Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Pero el diablo se quedó con la boca abierta. Porque como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. ¿Quién te pegó? No abrió su boca. No te vas a defender, le dijo aquel rey. Mira lo que habla en contra tuyo, no te vas a defender. Gracias al Señor. Gracias al Señor, ¿verdad? Que las verdades escriturales, mi hermano y mi hermana, nosotros no podemos quitarlas, ¿verdad? Ahí están las palabras de él. Ahora, ¿se fija para qué fue dado el Espíritu Santo? Ojalá ustedes hubieran captado con esta lectura lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que aprender sobre esto. ¿Qué pasó con el Señor después que recibió el Espíritu Santo? El mismo Espíritu lo llevó a ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es un poder. El Espíritu es un poder. El Espíritu es una fuerza sobrenatural que lo lleva usted a vencer como cristiano las pruebas, las dificultades, las tentaciones que puede traer Satán sobre su vida, porque si no, usted no va a aguantar. Usted va a ser un cristiano enclenque, flojo y con pensamientos extraños. Porque el Espíritu Santo vino para combatir lo malo que el diablo le va a traer en su espíritu. Porque es un poder, estamos hablando de un poder. Ahora, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver que tenía un escrito por aquí. Vamos a buscarlo. Porque, mi hermano, nosotros cuando estamos hablando
de la palabra. Estamos hablando, ¿verdad?, del ser que hizo los cielos y la tierra, del ser que hizo todo, para que usted y yo, ¿verdad?, confiáramos en Él y estuviéramos anclados en lo que verdaderamente el Señor quiere, que anclemos nuestra vida. Aquí vamos a buscar en Hechos 5, capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, a lo mejor su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces vemos que aquí estamos hablando de un poder, ¿verdad?, que Dios le da a su iglesia. Y esto que estamos hablando es un poder. Aquí ellos, el Señor dice, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y aquí la gente, era tanta el poder que tenían estos hombres, que el Señor le dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y ellos las hicieron, sí las hicieron, ¿no? Porque fíjese usted, sacaban a la gente para la calle enfermos, los inválidos, paralíticos, ciegos, tantas cosas que habían ahí, enfermedades, para que la sombra de Pedro, al tocar a un enfermo de eso, se sanaba. Ahora, era la sombra de Pedro, el poder de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero ellos estaban ungidos. Ellos estaban ungidos con esa palabra. ¿Por qué estaban ungidos? Porque era una promesa del Señor. Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer. ¿Y las hicieron, sí o no? Ahora, ¿por qué las iglesias no lo hacen hoy? ¿O es que eso era para ayer nada más? ¿A dónde dice la Biblia eso? Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Las obras que yo hago, no las obras que yo hice, ni las que voy a hacer. Tiempo presente, las obras que yo hago hoy. Lo que pasa es que es como usted presente y como yo presento a Jesucristo. Un Cristo histórico, un Cristo que va a ser, pero un Cristo que no está haciendo nada hoy. No. Aquí le está hablando a alguien que tiene una experiencia en su carne, en su corazón, de que Dios está presente hoy. Porque el médico a mí me diagnosticó muerte. Después del examen que me hicieron, a los 7 días yo iba a morir. Pero, como aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que la palabra es vivificada por el Espíritu, entonces el Señor Jesús era la palabra hecha carne. Y lo que Él hablaba tenía que suceder. ¿Por qué? Porque el Espíritu vivifica, es la palabra de Dios. El Espíritu no vivifica otra palabra sino la que Él inspiró a los profetas. Por eso es que hoy el mundo está confundido religioso, porque no tienen las verdades escriturales reveladas para hoy, para que se den de cuenta que nosotros no podemos hacer como queremos, sino como la Biblia lo dice, como el Espíritu nos guíe a hacerlo. Porque es la verdad. Ahora, el Espíritu Santo ha sido enviado con el propósito de que Dios more en su iglesia, moviéndose a través de cada edad para obrar su divina voluntad. No la suya ni la mía, sino la de Él. ¿Verdad que sí?
Para eso es que es dado el Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios se dio a conocer en Cristo, ellos le odiaron. ¿Quién fue el que más le odió? Por lo que él hacía. Por lo que él hacía. ¿Qué decía el Señor? Sanaba a los enfermos, oraba por los que tenían problemas, intercedía, como le dijo a Pedro, ha sido pedido para zarandearlo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Entonces, le odiaron por eso, porque hacía bien, porque él no hacía ningún mal. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual le odiaron? Pues el único que odia a Dios es el diablo y sus hijos. Los hijos del diablo son los que odian a Dios. La iglesia fue la que más le odió. Increíble. Estamos hablando de religiosos. Como leímos ahorita en el capítulo 8 de Juan. La iglesia fue la que más le odió. Ella le odió a él más que el borracho, le odió más que la prostituta, le odiaron más que otras personas. Fue la iglesia la que más le odió a él. Porque él llegó con amor y le decía la verdad, y le decía la verdad es lo que los liberta. Acepten la verdad, pero no la podían aceptar. Porque ellos tenían su programa en su sistema religioso que estaba fuera de la palabra de Dios. Recuerde, se está repitiendo hoy. Y cuando usted está hablando de estas cosas, lo odian también. Porque usted le está diciendo la verdad. Pero no es para criticarlo ni para juzgarlo, sino para que usted se suelte de eso. Y la verdad lo va a libertar. Ahora, por consiguiente, cuando ustedes vean Cosmo, dice el orden del mundo, el cual no le conoció, significa que la que no lo conoció fue la iglesia. Él le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su polluelo y no quisiste? Tu hora es llegada. Y nosotros vemos que cuando el Señor Jesús estaba allá en la cruz, aquellas mujeres dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en el año 70, después de la muerte de Jesús, vino el general Tito Parciano y se encargó de matar muchos judíos. Y usted sabe que eso está tan vigente hasta hoy. ¿Usted cree que ellos mataron al Mesías? No. Porque si no, la Biblia no dijera, cuando él se le va a aparecer a ellos, dice, y esas heridas, ¿quién te las hizo? En la casa de mis amigos. Lean la historia de José y es la figura exacta de lo que va a pasar cuando el Mesías llegue allá a Jerusalén. Porque ellos todavía están ahí, en estos días estaban haciendo una fiesta de las vacas rojas. Porque ellos todavía están con la sangre de los machos cabríos. Porque ellos no saben que el sacrificio perfecto, ellos lo mataron allá. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sabían lo que estaban haciendo? No. ¿Sabe por qué? Porque Dios los cegó para pasarnos el evangelio a nosotros los gentiles. Porque eso Dios los perdonó. Porque Él mismo los cegó para que usted y yo hoy creyéramos en Él. Ahora, Él dice
el cual no le conoció significa la así llamada iglesia no le conoció. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Lo que estamos hablando. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Lo recibieron, lo mataron. Pero ahí están mi hermano y mi hermana, los designios de Dios. ¿Quién los puede entender? Él lo cegó para que usted y yo hoy lo recibiéramos a Él. Pero la gente lo recibe, no. La gente prefiere un sistema de hombre, un programa de hombre, a recibir la humilde persona de Jesús. Se repite la historia, pero a los que le recibieron, a Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre, no en los nombres. Ahora, ¿sabe quiénes lo recibieron? A los gentiles hijos de Dios. Por eso estamos hablando, mi hermano, con el corazón en la mano, ¿sabe? Porque el diablo se encargó en el concilio de Nicea de introducir una maquiavélica doctrina para que el mundo religioso fuera engañado. Y esa es la doctrina de la Santísima Trinidad. Eso no aparece en la Biblia. Aquí está claro. Mas a todos los que le recibieron a Él, al gran Creador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre, no en sus nombres. ¿Sabe cuándo es eso? Eso es hoy. Hoy que llegó la revelación de que Dios es uno y no son tres. Ahora, ¿cómo debemos amarle al Señor? ¿Verdad? ¿Cómo debemos adorarle? Sabiendo, ¿verdad?, que Él viene a ungir su palabra. Cuando Dios se vistió de carne, Él fue ungido. Él dijo, he sido ungido para sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos, porque era la palabra hecha carne. Y Dios viene a ungir es a su palabra. La palabra del hombre está a la izquierda, 0 a la izquierda, eso no vale nada para el Señor. Él viene a ungir su palabra. ¿Quiere que le diga? Hoy Él la está ungiendo en su pueblo. Y al ungir, estamos hablando que cuando Él la unge, le da vida a su palabra, se materializa, mejor dicho. Y usted las ve con esos ojos que usted tiene. Bueno, yo creo que esto como que se pique y se tiende, ¿verdad? Porque en realidad es interminable lo que la Biblia nos dice. Dios viene sacando y sacando y sacando. Pero le damos gracias al Señor porque yo creo que detrás de esas cámaras hay gente que creen lo que en realidad Dios es. Por eso vamos a tener un momento de oración por ustedes que están escuchando. Y si tiene algún enfermo usted en su casa, usted está enfermo del alma o de la carne o como sea, Él es el gran sanador del alma, del espíritu y de la carne. Entonces vamos a orarle al Señor y
Será hasta la próxima, ¿verdad? Pero vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, que nunca caerá en tierra, sino que hará aquello para cual tú le envías. Y ojalá, Señor, que a través de estas cámaras hayan podido ver gente, Señor, tu palabra, y que haya sido para bendición a sus almas, principalmente a sus almas. Pero también, Señor, hay una bendición para la carne si te enferma, porque tú has dicho en tu palabra, hay una promesa: yo soy Jehová, tu sanador. Te pido, Señor, que los sanes y que ellos vean que lo que estamos hablando aquí, Señor, es tu palabra, es la verdad. Que tú, Señor, dijiste: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y hemos experimentado eso en nuestras vidas. Tú quieres una iglesia con tu Espíritu Santo para tú continuar el ministerio tuyo en una iglesia aquí en la tierra. Y eso se está ejecutando, Señor. Te damos gracias por eso. Bendice a los que han oído, a los que han visto esto. Pedimos, Señor, que tu mano de misericordia sea con ellos. Porque te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.